En este video lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a abordar es la creación de los shapes o capas, eh, es decir, la creación de puntos, líneas y polígonos. Pero antes de iniciar eso, de hablar de eso y de explicar cómo se realiza, quería señalar un punto en cuanto a la, la fuente, digamos, o de dónde obtenemos los datos. Anteriormente yo había obtenido justamente los departamentos de Formosa, de la capa de departamentos de la totalidad de la Argentina del Instituto Geográfico Nacional, que tiene su página, su sitio, aquí lo vemos, y tenía, que es de la capa, tenía estos datos que nos muestra aquí, que por ejemplo no incluyen cantidad de población, personas, cantidad de mujeres, varones, por ejemplo. Esta es la tabla de tributo de esta capa que obtuve mediante los datos del IGN. Entonces lo que yo hice, me fui a la página del INDEC, que es la que está aquí, y descargué los departamentos de total país por departamento, que sí tienen datos estadísticos, como ser, por ejemplo, mujeres, varones, el número de población por departamentos de Formosa, población total, hogares. Y bueno, aquí tenemos los códigos geográficos, los códigos de los polígonos. Bien, quería señalar esto para que eh, quede en evidencia, digamos, esto que puede ser de utilidad, porque estos datos sí nos podrían ser útiles para algún tipo de estudio en particular. Bien, una vez hecho esto, vemos la capa es la misma que la de departamento Formosa, pero lo que difiere son los datos. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la creación de capas. Nosotros debemos ir a la barra de herramientas donde dice capas, y vamos a crear capas, crear capa. Vamos a nueva capa de archivo shape. Nosotros en un principio vamos a trabajar con puntos, y para eso yo pensé que para este caso, de modo práctico, creemos una capa que se llame municipios. Vemos que ponemos el nombre del archivo, nos verificamos que esto se guarde en la carpeta zip, porque a veces ocurre que no se guarda allí, sino que se guarda en cualquier otra parte. Entonces verificamos que esto se descarga allí. A ver, municipios, queda guardado allí. Ahí vemos dónde está ubicada, o dónde se va a ubicar la capa, y tenemos que definir el tipo de geometría, en este caso punto. Bien, esto que aparece acá es el número de registro, dice ID, que significa el registro. Y si nosotros queremos agregar un campo, podemos hacerlo desde aquí o directamente desde la tabla de atributos. Para poner el nombre de los municipios, bueno, yo le voy a poner el título nombre, queda como texto en cadena, y le pongo 100 caracteres, que sería el número de letras, y lo añado a la lista de campos. Vemos cómo me aparece allí. Entonces acepto, y se crea la capa de municipios. Le voy a cambiar de color al punto, al símbolo. Perdón, ahí. Ahora aquí, y busco un color que me parezca. En este caso voy a buscar los tonos azules. Aplicar,
y aceptar. También se puede cambiar el tamaño, hacer que el punto sea un poco más grande. Vamos a poner tamaño 3. Ahí está. Bien, yo no voy a ubicar todos los puntos de Formosa a nivel municipios, sino que solamente 3. Ustedes pueden agregar lo que les parezca. Entonces tengo aquí la capa de municipios, voy a conmutar edición, luego añadir punto, y bueno, yo voy a tomar la referencia que me parezca aquí, puede ser donde se haya ubicado el municipio de la ciudad. Yo aquí lo voy a hacer así, solamente voy a colocar en un lugar aproximado. Entonces pongo en el número de registro, el ID, pongo 1 y le pongo el nombre del municipio, Formosa. Vamos a ubicar Clorinda. Tenemos Clorinda, pongo el número 2, Clorinda. Bien, y por último voy a ubicar aquí a Herradura, y con eso estaría, para ejemplificar cada uno. Luego va a ver la manera de crear. Acepto. Bueno, vemos que ya tenemos los puntos creados, siempre haciendo zoom con el mouse, o tenemos aquí también para el zoom a la selección, zoom a la capa. Por ejemplo, ahí tenemos el zoom a la capa, que va a tomar justamente el área donde están los puntos. Ya tenemos esos 3 puntos. Esto se puede hacer según la necesidad, el objetivo en particular del estudio que tengamos en mente. Y hasta aquí llego con esto. Los puntos son, digamos, la geometría base. Siempre tienen que ir, siempre que ustedes ordenen en su panel de tareas, los puntos van primero, luego van las líneas y por último los polígonos. Ahora vamos a trabajar con líneas. Esto, por ejemplo, la cuestión de los puntos es si nosotros queremos trabajar a esta escala, que es una escala alta. Pero si nosotros nos vamos ya a un nivel plano, o del plano de la ciudad, queremos demarcar una área en particular de la ciudad, vamos a trabajar con líneas. Y en el caso de las calles, por ejemplo, ¿no? Tenemos que aquí la avenida 25 de Mayo, tenemos la avenida 9 de Julio. A ver, vamos a marcar la avenida González Lelón, que nos aparece aquí. Entonces para eso vamos a tener que crear una capa, pero ya no es un punto. Nueva capa de archivo shape, le pongo un nombre, calles. Entonces mi geometría cambia y vamos a utilizar cadena de líneas, y ahí yo le pongo nombre al nuevo campo. Como está en texto en cadena, pongo 100 caracteres y lo añado a la lista. Ubico aquí, le cambio el color también si quiero. Vamos a ponerle 2. Aplico, cambio el color que me parezca, ponemos un verde para solamente ejemplificar. Aplicar, aceptar. Y bien, yo lo que tengo que hacer, así como hice con los puntos, vamos a trabajar aquí nomás con este tramo, la avenida González Lelón. Hago clic aquí, siempre hay que hacer clic sobre la capa, voy a conmutar edición, luego añadir línea, y lo que voy a hacer es esto. Hago clic con el clic izquierdo y voy extendiendo esa línea punteada, casi invisible prácticamente,
y lo extiendo hasta aquí y aprieto clic derecho. Este sería la línea 1, o sea el número de registro, y le pongo el nombre, que es Avenida González Lelón, y acepto, y me queda la línea. Ahora ahí concluimos con lo que es la creación de línea, y así con todo lo demás. Si yo quisiera extender, supongamos, achicar esta línea, o es decir, acortarla, en realidad tengo que ir a herramienta de vértices, que esto es que me va a servir justamente para esto. Donde está el redondito ahí, ese colorado, yo lo que hago es tiro y se me acorta la calle. Si yo quiero crear otro segmento, voy a la X donde está esta X y extiendo la línea, y yo tengo dos segmentos para una misma calle. Esto en el caso de que tengamos, por ejemplo, que utilizo esta X en el caso de rutas, por ejemplo, que sabemos que las rutas no son lineales, no son continuas, sino que hay curvas y demás. Entonces puedo hacer esto en el caso de, a ver, voy a la X y hago esto, perdón, a la X, a la cruz, perdón. Entonces eso me va a ser de utilidad en esos casos. Pero como yo aquí solamente voy a trabajar o estoy trabajando con esto que es la avenida, perdón, de Lelón, entonces esto lo vamos a quitar. Hay una forma también de eliminar este segmento, que es así: voy a selección, entonces selecciono este tramo, a ver, no, perdón, lo que voy a hacer esto es lo siguiente: voy a herramientas de vértice de la capa actual, ahí, y lo que hago es voy a donde está el punto y lo quito con la opción delete. A veces esta figura, a ver, ahí está, que bueno, que depende de la máquina, ¿no? Pero esto, lo más importante que quiero que queden claro es que así se construyen las líneas que pueden representar calles, avenidas. Generalmente se utiliza para eso. Bueno, tenemos ya creados los puntos, las líneas. Ahora vamos a los polígonos. Si yo quiero marcar un barrio, por ejemplo, tenemos aquí el San Francisco. Lo que voy a hacer, necesito para este caso hacer un polígono. Entonces creo la capa, el mismo procedimiento, y lo que hacemos es colocamos barrios. Entonces corroboro que se guarde en la carpeta zip, veo el tipo de geometría, me voy a polígono, hago lo mismo que hice anteriormente: nombre, texto en cadena, sería el tipo, y 100 caracteres la longitud, añado a la lista de campos, sí, y acepto. Entonces esto tiene que ir debajo de esto, de las calles. Tengo esto, barrio, voy a contar edición, añadir punto, polígono en este caso, perdón, y lo que voy a justamente hacer es generar con el clic izquierdo, y ahí generé un segmento, otro clic izquierdo,
otro clic izquierdo y clic derecho. Tengo número de registro y el barrio se llama San Francisco. Y yo obtengo el polígono. Si yo quiero transparentar esto, voy a propiedades y pongo, por ejemplo, 50% y se transparenta y yo puedo ver el fondo de lo que hay allí. También puedo quitarle ese fondo. Nos habla aquí el color del relleno, puedo inclusive quitarle el relleno transparente. El color de la marca es el contorno y pongo 0.50 como valor y vemos el contorno. Si se observa ahí el contorno. Esto sería básicamente y en líneas generales lo que es crear las geometrías que van a permitirnos representar, expresar determinados objetos, áreas que podamos ver en el territorio y según la escala van a variar. Es decir, todas estas geometrías se pueden superponer a los barrios, se le superponen las calles, a las calles se le pueden superponer justamente, en el caso de que no se señalen municipios, se le superponen por encima las escuelas, los hospitales. De eso se trata en líneas generales esto. Podríamos explayarnos mucho más y abarcar mucho más en cuanto a esto, pero esto es lo esencial. Y siempre abrimos la tabla de atributos y vemos que aquí nos aparece el número de registro, en el caso de los municipios, los puntos, y esto siempre se guarda. Siempre voy guardando todo esto. Lo mismo vemos las calles, vemos el nombre, Avenida González Lelón. Bien, nosotros entonces guardamos esto. Siempre que queremos guardar podemos hacerlo así, hacemos un clic ahí donde dice conmutar edición. ¿Quieres guardar los cambios de las capas municipios? Sí, guardar. Hacemos lo mismo, nos ubicamos en calles y apretamos en conmutar edición. ¿Quieres guardar los cambios a las capas calles? Sí, guardar. Y así. Y guardamos. Porque en el caso de que se corte la luz, no haya energía eléctrica, ocurra algo, se pueden perder lo que se había cargado, lo que se estaba cargando no estaba guardado. Entonces se puede perder. Esto siempre hay que hacerlo porque es frustrante cuando se hace una carga importante de datos y los datos no se guardan y la capa queda vacía. Hasta aquí llegamos con esto.